Egipto acoge a las delegaciones de Israel y Estados Unidos e intentan impulsar un alto el fuego en Gaza. Todo esto ocurre en medio de una ola de críticas contra el gobierno de Israel por sus planes de volver a atacar las posiciones de Hamas en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. En el lugar se encuentran más de 1 millón de desplazados palestinos. Vamos en breve a desarrollar esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Se informa de posibles avances. Las negociaciones para una tregua en Gaza con el aval de Qatar y Egipto abordan ayudas a los más de 2 millones de palestinos a cambio de la liberación de los más de 130 rehenes israelíes aún en poder de Hamas. Y el Senado de los Estados Unidos aprobó un multimillonario paquete de ayudas internacionales, entre ellos ayudas claves para Ucrania. Pero el trámite no está terminado. Ahora deben pronunciarse los legisladores de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano. En Venezuela, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sigue incomunicada, según su abogado. La oficialista Fiscalía venezolana ordenó su detención por supuesta conspiración y traición a la patria. Conversaremos al respecto con una experta asesora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Oficiales egipcios informaron de avances en las conversaciones para alcanzar una tregua en Gaza. Representantes de los Estados Unidos, de Egipto, Israel y Qatar se reunieron en El Cairo mientras aumentan también los pedidos internacionales para que Israel no ataque la ciudad de Rafah. Más de 1 millón de palestinos se refugian en esa ciudad tras haber huido de los ataques israelíes y los combates contra Hamas desde distintas zonas de Gaza. En tanto, Israel sostiene que Rafah es el último bastión de la milicia terrorista Hamas, que llevó a cabo los ataques, la masacre terrorista del 7 de octubre pasado en su territorio. Las agencias humanitarias advierten que si Israel lanza una operación terrestre, las personas desplazadas no tendrán dónde huir. Y el lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía que estaba trabajando para alcanzar un acuerdo que libere a los rehenes israelíes y que traiga lo que él llamó una calma inmediata y sostenible durante al menos 6 semanas en Gaza. Y el periodista Miquel Ayestarán nos ayuda a comprender más esta situación desde Estambul. Miquel, saludos. La base de estas negociaciones, en las que también participan enviados de Hamas e Israel, son las 6 semanas de cese de las hostilidades que este lunes anunciaba el gobierno de Biden. Y se habla de avances. ¿Por qué podría ser distinto esta vez, Miquel? La verdad es que hay que tomar con mucha cautela todas las informaciones que llegan de esta nueva cumbre que se está realizando con los dos mediadores, con Egipto, con Qatar y también con Estados Unidos y con Israel en El Cairo. Hasta ahora lo cierto es que las fuentes egipcias no han sido unas fuentes tan fiables como las cataríes a la hora de anunciar progresos o acuerdos. En este caso, de momento lo que tenemos es esta primera reacción de fuentes egipcias, por lo tanto, mucha cautela. Es un momento muy complicado porque estamos a las puertas de lo que puede ser la última gran operación de Israel dentro de Gaza, que es precisamente la que afecta a la ciudad de Rafah, y el gran punto diferencial en estos momentos es ese 1,5 millones de desplazados gazatíes que están dentro de esta ciudad. Es un punto, digamos, crítico dentro de esta guerra. Habrá que ver cuáles son los movimientos de Israel, pero realmente es una negociación contra el reloj que puede hacer que se abra una nueva ventana antes de que Israel lance una operación contra la última ciudad que le queda por asaltar dentro de la Franja de Gaza. Esa es la gran diferencia entre este momento y los anteriores. Muy bien, ha habido, Miquel, un endurecimiento de las declaraciones tanto del gobierno de los Estados Unidos como de otros gobiernos europeos, entre ellos el propio gobierno alemán, hacia la anunciada nueva operación militar israelí en Rafah. ¿Por qué el gobierno israelí, pese a todas las críticas y arriesgarse a quedar completamente aislado, sigue manteniendo en pie esta incursión para la ciudad de Rafah? Bueno, desde el primer día que comenzó esta guerra tras los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas, Israel ha dejado muy claro que es el que tiene la última palabra y realmente si quiere lograr su objetivo de acabar militarmente con Hamas, sí o sí, tiene que hacer esta operación en Rafah, ya que por la forma de combatir que tiene Hamas, los batallones con los que cuenta dentro de esta ciudad aún no han entrado en combate. Hamas lucha por sectores, es decir, las facciones del norte, cada una lucha dentro de su sector, las del centro en el centro, y en el sur ocurre lo mismo, y no van a apoyarse unas a otras. Si colapsa el norte de Gaza, las facciones del sur no van a ir a apoyar a las del norte y viceversa. Por lo tanto, si Israel quiere
terminar de verdad con la amenaza de Hamás, sí o sí tiene que lanzar un asalto para acabar con los batallones que les quedan a los islamistas en Rafah. El problema que hay ante esta operación es que en los últimos 4 meses los israelíes se han ido enviando a los gazatíes, les han ido forzando a evacuarse precisamente a este lugar. Ahora tenemos más de 1,5 millones de personas, pero bajo ese 1,5 millones de personas están también esos batallones de Hamás que, repito, de momento no han entrado en combate. Por lo tanto, si Israel quiere acabar con Hamás, sí o sí va a tener que atacar Rafah. Y a todo esto, Miquel, Egipto, el otro vecino de los gazatíes, la potencia árabe, responde cerrando una vez más la frontera con Gaza ante ese posible asalto israelí a Rafah. ¿Cuál termina siendo la posición egipcia hacia los gazatíes en este contexto? Bueno, una posición de bloqueo total, ¿no? No solamente está cerrando, sino que también ha reforzado lo que es la verja de separación para evitar posibles infiltraciones desde la Franja de Gaza. A diferencia de otros conflictos recientes, como puede ser el de Siria, el de Yemen o el de Sudán, en el cual los egipcios sí han aceptado refugiados de estos países, en el caso de Gaza han sido muy claros desde el primer día y no están dispuestos a aceptar la llegada de refugiados palestinos. Los que están saliendo son heridos y lo hacen con cuentagotas también. Han podido salir aquellos que cuentan con doble nacionalidad, pero en un plazo de 48-72 horas estaban obligados a abandonar suelo egipcio. Los egipcios no quieren refugiados palestinos. Egipto también tiene muy claro que quiere acabar o que no está de acuerdo con la política de Hamás. Por lo tanto, la política de Egipto va a ser la que le dicte Israel, y en estos momentos las autoridades del Cairo lo que desde luego no están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto es un desplazamiento masivo de población desde la Franja de Gaza. Miquel, ahí estarán, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Gracias a vosotros. Y varios gobiernos occidentales, decíamos, piden a Israel resguardar la situación de los civiles en la que sería la última ofensiva contra la milicia terrorista Hamás en Rafah. Organizaciones de derechos humanos exigen la habilitación de un corredor humanitario urgente para los más de 1 millón de palestinos desplazados internos en esa ciudad gazatí fronteriza con Egipto. Aseguran que no están las condiciones mínimas para que todas esas personas vivan en el lugar. Las pocas pertenencias que les quedan van en el auto. Ante ellos, un futuro incierto. Esta es la realidad de cientos de miles de refugiados gazatíes que buscan desesperadamente un lugar seguro. Esperamos que la guerra termine, que termine pronto. Estamos cansados de huir de una ciudad a otra. Estamos tan cansados, lo juro por Dios. La gente está cansada. Espero que el mundo nos apoye y tenga compasión y misericordia. Estamos cansados, lloramos todo el rato. Mártires, bombardeos, destrucción, muerte, hambre, sed. No hay comida. 1.300.000 gazatíes se resguardaron de los combates aquí, en la ciudad de Rafah, siguiendo órdenes israelíes. Pero la ofensiva que Israel planea sobre la ciudad amenaza su seguridad. Quedan pocas opciones para ellos. Evacuar al norte, al centro de Gaza, a Al-Mawasi o a Khan Yunis. Pero los intensos combates dejaron muchas de esas zonas en ruinas, dejando a estas personas en una situación desesperada. Es sencillo, no hay lugar a donde huir. El centro de Gaza y el norte fueron escenarios de intensos combates. El norte fue reducido a escombros. No hay infraestructura ni lugares para alojar a la gente desplazada. A todo esto hay que agregar las municiones sin detonar que quedaron de los primeros meses de conflicto. Y cabe recordar que estas personas han huido tantas veces que apenas tienen nada consigo. Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas exhortaron al ejército israelí a que tome medidas para proteger a los civiles atrapados en medio de los combates. Pero a medida que aumenta la presión sobre Rafah, cabe preguntarse si hay algún lugar seguro para la gente de Gaza.
Y en otras noticias de este día, Rusia ha declarado en busca y captura a la primera ministra de Estonia, a Kaja Kallas. El Kremlin señaló que se ha abierto, de hecho, un caso contra Kallas por la destrucción y daños a monumentos de soldados soviéticos en el país báltico. En la lista también figuran el secretario de Estado estonio y el ministro de Cultura lituano. Kallas es una de las voces más firmes en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Y a todo esto, el Senado de los Estados Unidos aprobó este martes un fondo de ayuda de más de 95.000 millones de dólares, de los que dos terceras partes, quiero decir, se van a destinar a Ucrania. La financiación se centrará en ayudar a Kiev a responder sus agotados suministros de defensa cuando entra en su tercer año de guerra. El paquete también incluye una asignación para el ejército israelí y para Taiwán, además de la Franja de Gaza. El texto pasará ahora al Congreso, aunque su presidente Mike Johnson ya ha indicado que su Cámara, liderada por los republicanos, no va a aceptarla. Bueno, ¿cómo sigue la historia entonces? Queremos ahora mismo profundizar en este asunto y lo hacemos desde Washington con mi colega, el periodista José Díaz Briceño. Detalles. José, ¿qué posibilidades hay para que los republicanos de la Cámara Baja aprueben este nuevo paquete de ayudas? En Washington se percibe un momento delicado para definir justamente este paquete de ayuda que podría definir a final de cuentas la posición de Estados Unidos ante el mundo y la estabilidad del orden liberal internacional. Así lo consideran distintos analistas en Washington y el camino no luce fácil. Esto porque, como sabemos, la Casa Blanca ha pedido que ese paquete de ayuda se ponga de inmediato a consideración en la Cámara Baja, pero el líder, el republicano de ese cuerpo legislativo, ha dicho no lo pondremos a consideración a menos de que haya un paquete de seguridad fronteriza que también vaya acompañando este. Y sin embargo, apenas hace una semana el propio líder republicano Mike Johnson había boicoteado un acuerdo logrado en el Senado que otorgaba justamente esas seguridades fronterizas para Estados Unidos en la frontera con México. Es decir, quedan muy pocos días en febrero para que eso pueda ser considerado y las apuestas están que será en marzo cuando se regresa a poner a consideración este paquete. Y sin embargo puede haber una jugada clave de que algunos republicanos se sumen a los demócratas y pongan una medida de emergencia directa en el Pleno en un voto que sería histórico. José Díaz Briceño, muchas gracias por estas claves en Washington. Bueno, y uno de los argumentos que se escuchan también de parte de los diputados republicanos en este contexto, es decir, que se está yendo demasiada plata para Ucrania en un contexto inflacionario de los Estados Unidos. De eso sabe muy bien mi colega Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Vamos a hablar precisamente de ese dato que salió hoy. El índice de precios al consumidor en los Estados Unidos se moderó y alcanzó en enero el 3,1% interanual. Un dato clave tanto para la Casa Blanca, que se vale de ella como bandera de la campaña presidencial, como para los mercados que esperan que una reducción alivie las tasas de interés de parte del Banco Central. El dato de este martes decepcionó a los mercados que esperaban una inflación este mes, eso sí, por debajo del 3%. Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró que la inflación cayó 2/3 desde su máximo en junio de 2022 y el crecimiento y el empleo, recordó, se mantienen fuertes. Lo dicho, un dato muy esperado. Y le tomamos el pulso a esta cifra con mi colega Ana Nieto desde Nueva York. Hola Ana, me da mucho gusto saludarte. Ana, paso y te pregunto, ¿qué muestra el detalle de las cifras de la inflación? ¿Por qué está costando tanto este último esfuerzo en rebajarla? Sí, la inflación ha quedado por debajo del 3,4% que se alcanzó en diciembre, pero este 3,1% todavía se antoja muy elevado para unos analistas que ya esperaban un 2,9%. La inflación subyacente, que se calcula sin los elementos volátiles como alimentos y energía, queda en el 3,9%, cuando también se esperaba una lectura más baja, un 3,7%. Lo que los números señalan es que muchos de los servicios, sobre todo los que dependen de una mano de obra intensiva como el cuidado y la educación de los niños, la salud, las reparaciones de los autos, están presionando todavía muy fuerte y al alza los precios. Y sobre todo el elemento crucial de la inflación, que es el coste de la vivienda, los alquileres y el coste de comprar una vivienda, sigue al alza
y muy elevada, cuando hacía meses que se estaba contando con que este elemento bajara. Esa rebaja no llega. Los precios de los alimentos siguen subiendo un 2,6% es el interanual en enero y un 5,1% si los alimentos se compran fuera, en restaurantes. Y sigue siendo también muy elevado los seguros de los autos. La preocupación de los analistas y de los economistas es que ahora, cuando el país sigue creciendo, la economía sigue creciendo y se sigue creando empleo a buen ritmo e incluso los salarios siguen creciendo por encima de la inflación desde mayo, se cree que la lucha contra la inflación ahora va a ser muchísimo más lenta de lo que ha sido en los últimos tiempos. Bueno, Ana, nos dejas un panorama muy claro en lo que es la economía real, pero ¿cómo se ha recibido esto en los mercados y a la vista de estos números? ¿Qué se espera que haga la Fed? Pues la cifra de la inflación hoy ha tenido el mismo efecto que apagar la música en una fiesta en la bolsa. El S&P 500, que se alejó de su máximo histórico por encima de los 5.000 puntos, ha sido una de las cosas menos dolorosas de hoy. Lo peor ha sido ver al Dow Jones cayendo hasta 700 puntos, que cuando al final, al cierre de la jornada, se ha acabado con 524. No se espera que este informe permita a la Reserva Federal bajar las tasas de interés en mayo y se empieza a contar ya con que pueda ser a partir de junio. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York, por estos análisis y hasta pronto. Gracias. Y nosotros nos vamos de Estados Unidos a México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador condonó a la petrolera Pemex 4 meses de impuestos, tanto a la extracción de hidrocarburos como a la contribución al presupuesto estatal por cada barril de petróleo vendido. Este alivio, presentado como un estímulo fiscal, equivale a un poco más de 5.000 millones de dólares. Petróleos de México es considerada la petrolera más endeudada en el mundo. Su deuda ha sido estimada en más de 105.000 millones de dólares en 2023. De acuerdo con datos de Bank of America, esta empresa estatal es el principal riesgo fiscal que enfrentará el gobierno mexicano en los próximos años. Y en Cuba la demanda por electricidad supera la oferta a tal punto que este martes habrá cortes del servicio eléctrico en el 45% de la isla. Esto durante las horas de la tarde-noche, según la empresa estatal Unión Eléctrica. Es el mayor déficit registrado desde inicios de este año. Oscuridad total en las calles de Bejucal, al sur de la capital de Cuba, La Habana. Los apagones son cada vez más comunes en la isla caribeña. A veces duran 1 hora, a veces 6. Realmente el cubano, como se acostumbra, se acomoda a las cosas y bueno, crea su estrategia, pero bueno, es bien incómodo y bien molesto. E independientemente, por ejemplo, a esta misma hora los muchachos vienen de la escuela, las personas que trabajan se están preparando las cosas en la casa y bueno, mire el corte, el apagón que hay. Hasta las 8 de la noche esperamos que sea hasta esa hora. Mientras la gente intenta adaptarse a los cortes de energía, la televisión estatal ofrece una explicación sencilla al problema. Se mantiene una indisponibilidad grande por combustible, tanto en la generación distribuida como en los emplazamientos, en el emplazamiento de MOA y las centrales flotantes que consumen fuel. Quiere decir que eso hace que la disponibilidad del sistema tienda a disminuir y se incrementen las afectaciones al servicio. Efectivamente, en Cuba escasea la gasolina, pero los expertos afirman que la demanda diaria de 125.000 barriles de combustible que tiene el país estarían cubiertos por la producción propia de unos 40.000 barriles y las importaciones de países como Venezuela y México. No vemos la escasez de combustible en Cuba como un problema externo, sino más bien interno. Problemas en el sector de refino, la logística, el almacenamiento, el cabotaje o en los buques que circulan entre los puertos cubanos. El déficit se debe a problemas logísticos internos. Por el momento no parece haber una solución rápida a la mala gestión económica del gobierno cubano. Mientras tanto, los vendedores continuarán vendiendo pizzas y bocadillos a la luz de la linterna, a la espera de que vuelva la luz. Bueno, y nos quedamos en la región, esta vez ya no con noticias económicas, sino políticas y precisamente de la situación en Venezuela.
El tema de lo que está pasando con una de las prominentes activistas de derechos humanos en Venezuela, donde la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, lleva más de 100 horas incomunicada, según declaró su abogado, desde que la detuvieron el viernes acusada de una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. La ONG registra la violación de derechos humanos en el país. Además de San Miguel, fueron detenidos 5 de sus familiares. Para su abogado Juan González Traguaruco, se trataría en verdad de un caso de desaparición forzada. Un portavoz de la Casa Blanca en Estados Unidos sostuvo que el gobierno está profundamente preocupado por la detención. El gobierno venezolano criticó la solidaridad internacional con la activista acusada de traición a la patria. Y en medio de todo esto, la misión de la determinación de los hechos en Venezuela, organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó este martes en un comunicado su profunda preocupación por la detención de la activista venezolana. Y tenemos desde Buenos Aires Patricia Tapatá, la señora abogada experta en derechos humanos, además una de las 3 asesoras de este organismo. Señora Tapatá, bienvenida, y comienzo preguntándole en honor al tiempo. El comunicado manifiesta la preocupación por el futuro inmediato de Rocío San Miguel. ¿Qué le piden ustedes concretamente a Nicolás Maduro? Bueno, nosotros pedimos al Poder Judicial y a quien está interviniendo en la detención de la defensora de derechos humanos, en primer lugar, que dé a conocer el lugar en el que está detenida, sitio y paradero que aún es desconocido. En segundo lugar, que ella pueda comunicarse con su abogado. Se ha realizado, según informa el fiscal, una audiencia de presentación sin presencia de sus abogados defensores, que la familia pueda tomar contacto con ella y finalmente que los canales de información sobre la situación tengan nivel institucional. Toda la información referida al caso de la defensora Rocío San Miguel han sido dados a conocer a través del Twitter personal del fiscal Saab. Señora Tapatá, en vuestro comunicado también piden ustedes el fin de la represión gubernamental y de la desaparición forzada de personas opositoras en Venezuela. Aquí la pregunta, ¿temen ustedes también por el futuro de otros activistas de la sociedad civil venezolana? Sí, en los últimos informes nosotros hemos reiterado que a pesar de los pedidos internacionales y de los señalamientos específicos, la estructura de represión en Venezuela no se ha modificado, no se ha desmontado y que está por momentos desactivada, pero siempre lista para volver a la acción de acuerdo a la voluntad del Ejecutivo. En este caso nosotros creemos, no solo tememos por otros líderes de la sociedad civil, periodistas y en general toda persona que es opositora o que es percibida como opositora, sino que los hechos desde octubre, noviembre a esta parte no han hecho más que demostrar que la escalada de represión y de silencio a la disidencia está en marcha. Un signo que es totalmente contrario a lo que se esperaba, ya que estamos en un año electoral y donde la negociación y la presencia de otros candidatos debiera ser moneda corriente. Sin embargo, estamos ante inhabilitación de múltiples candidatos y en particular de la candidata que triunfó en la elección primaria frente a encarcelamientos por fuera de los tiempos legales sin respeto a los procedimientos que marca la justicia, donde las desapariciones forzadas de corta duración son moneda corriente en Venezuela. Finalmente, reiteramos la necesidad de que la independencia de poderes sea una realidad en Venezuela. Señora Patricia Tapatá, experta en derechos humanos en Buenos Aires, es siempre un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Y en la vecina Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado este martes a la Corte Suprema del país a que elija a la mayor brevedad posible la nueva fiscal general entre la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro. La votación deberá nombrar el reemplazo del saliente fiscal Francisco Barbosa. Y aunque el máximo tribunal no está obligado por ley a escoger a la sucesora de Barbosa en un plazo definido, las demoras en la elección han generado suspicacias y críticas de una parte de la oposición pública y del oficialismo, que en días pasados apoyó manifestaciones
investigaciones y criticó también a la fiscal encargada que ya ha asumido funciones, Marta Mancera, por sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas y por su posible ausencia de imparcialidad. Más noticias internacionales. A continuación. En una nueva intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, urgió a la comunidad internacional a facilitar los recursos prometidos para apoyar a Haití ante la crisis social e institucional que atraviesa. Como país vecino, República Dominicana se ha visto afectada fuertemente por la ola migratoria producto de la violencia que reina desde hace meses en el país más pobre de Latinoamérica. Continúan las labores para contener un derrame de petróleo en Trinidad y Tobago. Desde el 7 de febrero fluye una mancha contaminante desde un barco volcado frente a las costas del Parque Ecoindustrial Cove. Las autoridades informan que el origen de la embarcación es aún un misterio y que la situación aún no está bajo control. Y cambiamos totalmente de tono para contarles que cientos de miles de personas recorren las calles de Río de Janeiro en Brasil para asistir a esos desfiles entre los que se encuentran personalidades de todo el mundo. Y también hay un concurso de los festejos. Las mejores escuelas de samba de la ciudad compiten para hacerse con el gran premio. Vistosos trajes de plumas y lentejuelas. El famoso carnaval de Río de Janeiro ya está en marcha. Y las mejores escuelas de samba de la ciudad están dándolo todo para conseguir el mayor premio. El amor por la samba es difícil de explicar. Es una emoción nueva para mí porque es la primera vez que compito aquí y lo hago con las leyendas de mi escuela. Este carnaval será nuestro. Me estalla el pecho de emoción. Hay mucho entusiasmo aquí. Cada escuela da vida a un tema diferente. Desde las leyendas que rodean al anacardo en el noreste de Brasil, hasta un homenaje al libro Un defecto de color de la escritora brasileña Ana María Gonçalves sobre la trata de esclavos africanos en Brasil. 12 escuelas de samba de los distintos barrios de la ciudad participan en la competición que dura 2 días. Cada comunidad desea que su escuela gane para poder desfilar el sábado. Se preparan durante meses para el desfile, confeccionando trajes y practicando complejas coreografías para ganarse al público y, con suerte, también a los jueces del carnaval. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.